China está tomando cada vez más poder sobre Rusia y Putin perderá el lejano oriente del país si no cambia de estrategia lo antes posible. Y lo curioso es que Pekín no necesita conquistar militarmente a Rusia. Le bastará esperar mientras la Rusia oriental pierde población, jóvenes y se vuelve cada vez más difícil de controlar. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y me hace muy feliz, pero no están suscritos, así que si aprecian mi contenido, suscríbanse. Para ustedes es gratis, pero para el canal es realmente vital. Muchas gracias. El lejano oriente ruso es una región rica en recursos naturales e importante a nivel estratégico, porque mira hacia China, Corea del Norte, Japón y el Pacífico. Y piensen que el Distrito Federal del Extremo Oriente es el más grande de la Federación Rusa y ocupa cerca del 40% del territorio, pero en cambio tiene menos de 8 millones de habitantes, o sea, un poco más del 5% de la población del país. Y esta fragilidad no es una novedad. De hecho, durante la Unión Soviética, Moscú poblaba estas zonas enviando trabajadores, ofreciendo sueldos más altos, alojamiento e incentivos. Pero luego, la Unión Soviética colapsó. En ese momento muchas personas empezaron a preguntarse si valía la pena quedarse en un lugar frío, lejano y con menos servicios en comparación con Moscú o San Petersburgo. Desde entonces, el declive demográfico se volvió estructural. Desde 1990, el lejano oriente ruso ha perdido aproximadamente una cuarta parte de su población y el número de residentes ha disminuido en más del 10% desde que Putin llegó al poder en el año 2000 y podría disminuir otro 8% para finales de esta década. Y ojo, cuando una región pierde población, no solo se nota en las gráficas, porque también pierde médicos, maestros, estudiantes y trabajadores en general. Y cuando la gente se va, los servicios también empeoran como consecuencia, porque se pagan menos impuestos locales. Y si los servicios empeoran, más personas decidirán irse, y aún menos gente pagará impuestos. Es un círculo vicioso, y Moscú lo sabe perfectamente. El mismo Putin ha señalado el declive demográfico del lejano oriente ruso como una amenaza para la seguridad nacional. Y de hecho, a lo largo de los años, el Kremlin ha intentado revitalizar la región con muchos programas. Incentivos fiscales, subsidios, hipotecas preferenciales. Y también el programa de la hectárea en el lejano oriente, es decir, tierra gratis para quien estuviera dispuesto a mudarse allí. Pero la tierra gratis no es suficiente, porque si te dan un terreno en una zona donde faltan caminos, trabajo y servicios, ese terreno no es realmente una oportunidad, sino un pedazo de tierra difícil de aprovechar. De hecho, más de 150.000 personas han recibido tierra a través de este programa, pero muchos terrenos han quedado sin usar, precisamente por la falta de infraestructura, el clima desfavorable y los obstáculos burocráticos. Y aquí se ve el límite de la estrategia rusa. Moscú puede anunciar grandes planes y decir que el lejano oriente es importante para Rusia, pero luego, para dar vida a una región, se necesitan dinero, infraestructura y empresas, y esas cosas no son fáciles de crear. De hecho, después del inicio del conflicto a gran escala en Ucrania, el problema incluso ha empeorado, porque Rusia tiene que gastar cada vez más recursos en la industria militar para sostener la economía bajo sanciones y para aguantar la confrontación con Occidente. Y eso significa que quedan muchos menos recursos para desarrollar las regiones periféricas. Y ojo, porque el lejano oriente ruso sigue dependiendo mucho de los fondos federales. Imagínense que entre 2014 y 2025 se destinaron más de 73.000 millones de rublos para infraestructuras e iniciativas económicas en la región. Pero el problema es que muchos proyectos siguen siendo frágiles, lentos o demasiado dependientes del exterior. También porque la guerra absorbe muchísimos recursos. Y aquí entra en juego China. De hecho, después de 2022, Rusia perdió una parte enorme de sus relaciones económicas con Occidente. Las sanciones, la salida de muchas empresas occidentales y la ruptura energética con Europa obligaron a Moscú a buscar nuevas salidas, y la nueva gran salida por excelencia se ha convertido en Pekín. Hoy China compra energía rusa. De hecho, compra energía rusa, vende productos industriales a Rusia y proporciona tecnologías, maquinaria y bienes de consumo. Y sobre todo, Pekín está volviéndose cada vez más importante para permitir que Rusia no colapse económicamente. Imagínense que durante la reciente visita de Putin a Pekín, los dos países celebraron su relación estratégica firmando más de 40 acuerdos de cooperación en sectores como comercio, tecnología y medios. Y ya prácticamente todos los pagos del comercio entre Rusia y China, que valen cerca de 240.000 millones de dólares, se hacen en yuanes chinos y en rublos, precisamente para enfrentar las sanciones occidentales. Pero ojo, atención, en yuanes chinos y en rublos, precisamente para enfrentar las sanciones occidentales. Esto visto así puede parecer una victoria rusa, porque el razonamiento del Kremlin es: Occidente nos sanciona y entonces nosotros nos movemos hacia Asia. Y si por un lado esto tiene sentido, por el otro este giro hacia el este corre el riesgo de hacer que Rusia dependa mucho de China. Y esto porque la relación no es equilibrada. De hecho, Rusia vende principalmente materias primas como petróleo y gas. En cambio, China vende productos industriales como autos, maquinaria y bienes de alto valor agregado.
En la práctica, Rusia exporta recursos mientras que China exporta industria. Y esta diferencia importa porque un país que vende materias primas depende mucho del precio de esas materias, de la demanda global y del poder de negociación de los dos países que comercian. Y normalmente un país que vende industria, tecnología y productos terminados tiene una posición más fuerte, sin mencionar el hecho de que Moscú ahora casi solo puede vender sus materias primas a China. De hecho, en 2024 China ya representaba el 33.8% del comercio total ruso, con intercambios bilaterales por 244.000 millones de dólares, pero las exportaciones rusas hacia China estaban dominadas principalmente por los recursos energéticos. Y China compra casi el 30% de las exportaciones rusas, mientras que solo alrededor del 3% de las exportaciones chinas van hacia Rusia. Y esto es importante porque, traducido, nos dice que para Rusia, China es fundamental, mientras que para China, Rusia sí es útil, pero no vital. De hecho, Pekín negocia desde una posición de fuerza. Tomemos el gas como ejemplo. Rusia ya suministra gas a China a través del gasoducto Power of Siberia. Entró en funcionamiento en 2019 con una capacidad de 38.000 millones de metros cúbicos al año. Además, también avanza la construcción de una ruta del Lejano Oriente para llevar gas ruso a China. Y las exportaciones deberían comenzar en 2027, con 2.000 millones de metros cúbicos al año para luego aumentar hasta 12.000 millones. Y en teoría, esto parece una gran integración energética. Es cierto. Pero en la práctica, también significa que Rusia está construyendo cada vez más infraestructura orientada hacia un solo gran cliente, que es China. Y cuando construyes infraestructura costosa para venderle a un solo cliente, ese único cliente gana poder porque sabe que tú necesitas vender. Y el caso más claro quizás sea el Power of Siberia True, el gasoducto que debería llevar gas desde Siberia Occidental hasta China. Moscú, de hecho, lo presenta como un éxito estratégico, pero en realidad el proyecto está lleno de incógnitas. Tanto así que Putin ha reconocido que China pagará el gas ruso a un precio menor que los clientes europeos, y el proyecto difícilmente estará operativo antes de 2030. Y esto nos dice que Rusia ha perdido a Europa como gran cliente energético, quizás de manera definitiva, y ahora busca entonces a China. Pero China sabe que puede esperar, negociar e imponer mejores condiciones. Y de hecho, eso es lo que está haciendo. Y el acuerdo aún no ha sido finalizado. Así que tampoco aquí es China la que gana poder sobre Rusia a través de acciones militares, sino esperando a que Rusia tenga cada vez menos alternativas. Y esta dependencia ya se nota en muchos sectores. Después de la invasión de Ucrania, de hecho, muchas empresas occidentales abandonaron el mercado ruso, y ese espacio lo llenó China. En el sector automotriz, por ejemplo, entre 2021 y 2024, la cuota de las marcas chinas en el mercado ruso pasó del 7 a casi el 60%. En 2024, China vendió más de 1 millón de vehículos a Rusia. Es una verdadera sustitución económica. Y dado que esta sustitución involucra energía, tecnología, autos y componentes, no es solo comercio, es poder. También porque hoy Rusia casi solo puede recurrir a China para sustituir muchas relaciones económicas que antes tenía con Occidente y sobre todo con Europa. El Lejano Oriente ruso es el lugar donde este proceso se vuelve más evidente. Porque si vives ahí, China no es un socio lejano, sino el mercado más cercano. Es la fuente de mercancías más cercana. Y es el centro económico más dinámico de la región. Así que, si Moscú no logra conectar bien el Lejano Oriente con el resto del país, entonces es normal que esa región mire cada vez más hacia China. No porque alguien lo decida oficialmente, sino porque la economía sigue el camino más sencillo. Y el camino más sencillo para muchas áreas del Lejano Oriente ruso lleva hacia China y no hacia Moscú. Y ese es el punto geopolítico central. Es decir, que el control real no depende solo de la bandera, sino de quién mantiene todo esto a flote. Y entonces, si una región sigue siendo formalmente rusa, pero económicamente depende cada vez más de China, entonces el control real y por lo tanto la soberanía se vuelve ambiguo. Y a todo esto ahora tenemos que añadir también un elemento histórico que en Pekín recuerdan muy bien. De hecho, una parte del Lejano Oriente ruso en el pasado formaba parte de la órbita del Imperio Qing y pasó a Rusia en el siglo XIX. En un periodo en el que China estaba muy debilitada después de las guerras del opio y sufría fuertes presiones de potencias como el Reino Unido, Francia y la propia Rusia. Y en la memoria histórica china, esos territorios están ligados a la época de los llamados tratados desiguales, es decir, acuerdos firmados cuando China era demasiado débil para oponerse a las demandas de las grandes potencias extranjeras. Ahora, esto no significa que China quiera invadir esos territorios, pero sí añade una paradoja histórica. Territorios que el Imperio ruso conquistó cuando China era débil, hoy se encuentran junto a una China mucho más fuerte, mientras que Rusia, en cambio, es mucho más débil. Y aquí se entiende por qué la guerra en Ucrania se está convirtiendo en un boomerang para Putin. Rusia de hecho debía volver a ser un imperio, pero el conflicto está produciendo el efecto opuesto. Más aislamiento, más dependencia de China, menos capacidad para desarrollar las regiones internas y más fragilidad demográfica. Y entonces la Rusia que quería volver a ser grande corre el riesgo de convertirse en cambio en el socio menor de Pekín. Luego, claro, todavía puedes tener armas nucleares, un ejército enorme, una retórica de gran potencia, pero económicamente eres dependiente y cuando eres dependiente te toca aceptar también cosas que no te agradan mucho.
mucho. Y el lejano oriente ruso, hoy, es la gran prueba, porque dentro de 30 o 50 años, ¿quién controlará realmente esta región? Dentro de 30 o 50 años, entonces, ¿quién controlará realmente el lejano oriente ruso? Atención, no necesariamente en el sentido de las fronteras, porque probablemente en el mapa seguirá siendo Rusia, pero en el sentido de la economía, los flujos comerciales, las inversiones, la infraestructura y el trabajo. Porque si la población rusa sigue disminuyendo, si los jóvenes siguen yéndose y si Moscú sigue sin construir suficientes infraestructuras, y sobre todo, si China se convierte cada vez más en el principal referente económico de la región, entonces la respuesta a esta pregunta ya no es tan obvia. Y tal vez sea Rusia en lo formal y China en lo económico. ¿Y ustedes creen que Rusia realmente corre el riesgo de volverse demasiado dependiente de China? Escríbanmelo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal si les gustan mis videos. Adiós.